Si están hablando no se escucha. Eso iba a preguntar yo también. Para que ustedes vean, yo estaba hablando sola. Una de las razones por las que me gusta esto es por esto. Vamos a darle para atrás. Glándula tiroides. Pero sola yo estaba hablando, Dios mío, yo voy a tener que repetir todo eso de nuevo. ¿Qué ustedes tienen que saber de la glándula tiroides, más o menos? Podemos ver que es una glándula de secreción interna. Prácticamente lo que va a secretar son hormonas. Nosotros tenemos que está situada en la parte anterior e inferior del cuello, justamente por encima de la horquilla esternal. Ahora sí se oye, ¿verdad? Sí, maestra. Aquí yo tengo el micrófono apagado. Anterior a los primeros anillos traqueales y las porciones laterales de la laringe. A mí me están pasando muchas cosas extrañas en estos días. Esta mañana yo puse sancochado huevo en la estufa. Yo lo apagué, pero lo dejé. Se me quedaron. Que yo normalmente me desayuno con huevo el día de la mañana. Es una cosa rara. Y cuando me comenzó el hambre en la mañana, yo dije, tiaña, pero yo dejé los huevos. Ya saben. Entonces va a estar situada anterior a los primeros anillos de la tráquea y en las porciones laterales de la laringe. Tiene una medición aproximada de anchura y 6 centímetros de altura, pero la altura se va a medir a nivel de los lóbulos, o sea, de esta zona de aquí. Pesa 30 gramos y se distinguen en ella 3 porciones. Una porción central que es el istmo y 2 porciones laterales que son los lóbulos. Entonces, el istmo, que es esa porción central que tenemos aquí, mide 1 centímetro de anchura hacia los lados, 15 milímetros de altura, o sea que bien pequeñito. Tiene una cara anterior, una cara posterior. La cara anterior se va a relacionar o va a estar cubierta por la lámina pretraqueal de la fase cervical y los músculos inferiores. Prácticamente son las mismas relaciones que va a tener la tráquea. La cara posterior corresponde al segundo, tercero y cuarto anillo de la tráquea. Pregunta de examen. Borde superior. A nivel del borde superior, prácticamente nace una prolongación que suele estar desviada hacia un lado o hacia el otro y se le llama esto lóbulo piramidal. Muchas veces es inconstante, o sea que no siempre va a estar el lóbulo piramidal a nivel de la glándula tiroides. Y en el borde inferior vamos a tener las venas tiroideas inferiores, que prácticamente nacen ahí a nivel del istmo. Entonces, los lóbulos de la glándula tiroides tienen una forma de pirámide cuadrangular. Se van a distinguir 3 caras. Realmente la pirámide es de forma triangular. Yo no sé por qué le ponen cuadrangular, pero es como si fuera triangular. Porque lo que tiene son 3 caras. Una cara anterolateral, que es esta que vemos aquí delante. Una cara medial, que prácticamente va a estar pegada de la tráquea hacia adentro. Y una cara posterior que mira hacia atrás. En la cara anterolateral, la misma relación de la cara anterior de la tráquea. Está cubierta por la lámina superficial de la fase cervical y la lámina pretraqueal, así como con los músculos inferiores. En la cara medial, prácticamente es la que mira hacia adentro y se va a relacionar en los primeros 5 o 6 anillos traqueales. 5 o 6. Y el istmo va del segundo, tercero y cuarto. Y la cara medial, los lóbulos prácticamente a nivel del primero hasta el número 5 o hasta el número 6. Y ahí se va a relacionar en la cara interna con el cartílago cricoides prácticamente, cartílago tiroides, o sea que se relaciona con la laringe, con la faringe un poquito más atrás y con el esófago. Entonces también se relaciona con la tráquea, esa cara interna. Y tiene una relación estrecha con los nervios laringeos recurrentes que van a estar entre la tráquea y el esófago, prácticamente. La cara posterior, que es la que mira hacia atrás, ustedes la ven apoyada prácticamente sobre el paquete básculo nervioso del cuello, que va a estar formado por este elemento que tenemos aquí. La vena yugular interna, la carótida común y el nervio vago, que va entre las dos, pero en su cara posterior. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. En el extremo inferior, que vendría siendo la base, va a estar a 1 o 2 centímetros por encima del esternón o de la horquilla external, y ahí van a ir prácticamente los vasos tiroideos inferiores. Mientras que en el extremo superior, o
el de arriba, que es este que tenemos aquí, mirando hacia arribita, se va a relacionar con el cartílago tiroides y ahí vamos a tener los vasos que son tiroideos superiores. En el polo inferior, vasotiroideos inferiores, polo superior, vasotiroideos superiores. Entonces, ¿quiénes le van a dar irrigación a la glándula tiroides? Nosotros tenemos prácticamente las arterias tiroideas. Tenemos las arterias tiroideas superiores, que son ramas de la carótida externa, y las arterias tiroideas inferiores, que van a ser ramas de la subclavia, prácticamente. Entonces, la superior tiene un ramo anterior, media o medial y posterior, según sean las caras de los lóbulos. El ramo anterior prácticamente se va por la cara superior del istmo y se anastomosa con el ramo anterior del lado. Así permiten irrigar prácticamente la superficie de la glándula tiroidea. Las venas van a formar un plexo venoso tiroideo que prácticamente va a recoger la sangre de toda la superficie de la glándula que van a drenar en el tronco tirolingofaringofacial o tirolingofacial. Y a nivel, termina entonces el tronco a nivel de la vena yugular interna. O ya lo hacen directamente ahí. Nosotros tenemos detrás de las glándulas tiroides 4 pequeñas glandulitas que son las llamadas glándulas paratiroides. Prácticamente van a estar localizadas en la cara posterior de los lóbulos, son las dos superiores y dos inferiores. Es importante saber que están ahí, porque en el momento de la extirpación de la glándula tiroides, pero también se le va a hacer una extirpación de las glándulas paratiroides, y por lo tanto el paciente debe sustituirse el consumo de calcio, prácticamente de manera externa. Glándula tiroides, terminado. Vamos a hablar ahora de la irrigación de cabeza y el cuello. Cuando nosotros hablamos prácticamente de la irrigación de la cabeza y el cuello, vamos a hablar de los vasos que le van a dar oxígeno a todas las áreas de la cabeza y del cuello. Ahí nos las arterias carótidas comunes y la arteria subclavia, que son los elementos que van a ir a dar irrigación a nivel de la cabeza y del cuello. Esas arterias carótidas comunes y subclavia van a tener origen diferente tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Si se fijan del lado derecho, nosotros tenemos el tronco brachiocefálico, que prácticamente se divide en sus ramas, unos 3 centímetros posterior a la articulación esternoclavicular, o sea, recorre 3 centímetros, y posterior a la articulación esternoclavicular del lado derecho, pues se va a dividir en sus dos ramas, que tenemos la carótida común derecha y la subclavia derecha. Sin embargo, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda nacen directamente del arco de la aorta, por lo tanto, ellas dos van a tener un segmento que es de tipo intratorácico. Esta que nosotros tenemos aquí es la carótida común del lado derecho, que asciende y forma sus dos ramas terminales, que son la carótida externa y la carótida interna. Entonces, esta que tenemos aquí prácticamente son las carótidas comunes. Tienen origen diferente del lado derecho y del lado izquierdo, y varían tanto en situación, trayecto, dirección, longitud y relación a ese nivel. Las carótidas, prácticamente, la carótida común derecha nace del tronco brachiocefálico y la izquierda nace del arco de la aorta y tiene una porción intratorácica. Entonces, a nivel de la cuarta vértebra cervical, más o menos, se divide en sus dos ramas terminales que tenemos ahí, la carótida externa y la carótida interna. La carótida externa es la que va a dar los ramos para la parte externa de la cabeza y el cuello, y la carótida interna se va para la porción intracraneal. Entonces, las carótidas comunes, ustedes tienen que saber que a nivel de su bifurcación o su terminación va a tener prácticamente una pequeña dilatación, que a eso se le llama el seno carotidio. El seno carotidio prácticamente a lo que corresponde es un barroreceptor, o sea que es receptor de presiones. Si aumenta la presión, si disminuye la presión. Entonces ese barroreceptor prácticamente ayuda con la regulación de los latidos cardíacos. Si la presión va a estar disminuida, pues aumenta un poco el latido cardíaco para poder compensar. Y así sucesivamente. Entonces, posterior al ángulo de bifurcación, tenemos una glándula que se considera de secreción interna, que prácticamente
mide unos 4 a 5 milímetros, o sea que es bien pequeñita, que se le llama el glomo carotidio, es esto amarillito que nosotros tenemos aquí, o cuerpo carotidio. El glomo carotidio es un quimioreceptor, o sea, va a medir la cantidad de oxígeno o de dióxido de carbono que nosotros tenemos a nivel de la sangre, y eso nos va a ayudar con aumentar o disminuir tanto la frecuencia cardíaca como la frecuencia respiratoria. Entonces, relaciones de la carótida comunes. Aquí nosotros tenemos una vista del tórax, más o menos, que es lo que podemos ver. A nivel del tórax, que va a ser prácticamente la carótida común izquierda, porque la del lado derecho solamente su segmento cervical. A nivel cervical tienen las mismas relaciones, pero a nivel del tórax varía un poco. Anterior tiene el cuerpo del esternón y la vena brachiocefálica izquierda, lo vemos aquí. Vena brachiocefálica, y si nos imaginamos prácticamente, en la parte anterior tiene el esternón. Posteriormente se relaciona con la subclavia izquierda y el conducto torácico. Eso verde, que asciende ahí un poquito, es el conducto torácico. Y la arteria subclavia izquierda es un poquito posterior a la arteria carótida común izquierda. Hacia adentro tiene la tráquea y hacia afuera, esto amarillo tenemos aquí está el nervio vago, y más lejos tenemos la pleura y el pulmón izquierdo. Entonces, esas relaciones solamente son correspondientes a la carótida izquierda. Ya cuando nosotros hablamos de su porción a nivel del cuello, las relaciones van a ser comunes o iguales, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y anteriormente nosotros tenemos la glándula tiroides y a los músculos infrayoides, específicamente al músculo homoyoide, que es el que viene desde la región del omóplato hacia el hueso yoides. Tenemos relaciones aquí con la lámina pretraqueal de la fascia cervical, el músculo esternocleidomastoideo, que prácticamente es el músculo centinela del cuello que lo cubre, y la lámina superficial de la fascia cervical, que lo tenemos un poquito más afuera. Esos son los elementos que tiene ahí en la cara anterior. Posteriormente, ¿con quién se relaciona? Con los músculos prevertebrales y la fascia que lo cubre. Prácticamente se va a relacionar también con los tubérculos anteriores de la apófisis transversa. Casi todos los músculos prevertebrales van a ir a insertarse de una u otra manera a nivel de los tubérculos anteriores de la apófisis transversa de las vértebras cervicales. Se relaciona con los músculos y se va a relacionar también con los tubérculos. Muchas veces está cruzada por la arteria tiroidea inferior, de manera posterior a veces. Porque la tiroidea inferior viene desde aquí, desde la subclavia, que se va ascendiendo y puede cruzar por detrás. Cara interna. En la cara interna o medial se va a relacionar con la laringe, con la faringe, con la tráquea y con el esófago. En el medio de la tráquea y el esófago tenemos un espacio que es tráqueo-esofágico, que ahí va a ascender el nervio laringe recurrente. Y por fuera, con quien se relaciona es con la vena yugular interna. Entonces, nosotros lo podemos ver aquí. Esta. ¿Y dónde fue que yo la vi? Cuando estábamos hablando de glándula tiroides. Vena yugular interna. La tenemos ahí por fuera. Entonces, la vena yugular interna, junto con la carótida común, va a estar contenida en una vaina, que es la vaina carotidia. Y esa vaina va a recubrir prácticamente el paquete vascular nervioso del cuello. Ahí tenemos contenido también el nervio vago. Entonces, cuando ella llega prácticamente a nivel, si se puede decir así, del unos 4 centímetros de longitud, aproximadamente por debajo, del 1,4 centímetros por debajo del ángulo de la mandíbula, va a dar sus dos ramas terminales, que son la carótida externa y la carótida interna. A nivel del cuello, las carótidas comunes no tienen ramas colaterales, por lo tanto, no van a proporcionar ramas de irrigación a nivel del cuello. No tienen ramas, de ninguna manera. Entonces, la carótida externa prácticamente se extiende desde su bifurcación y llega hasta unos 4 o 5 centímetros superior al ángulo de la mandíbula, de aquí para arriba, desde la bifurcación a unos 4 centímetros superior del ángulo de la mandíbula, a nivel prácticamente de la articulación temporomandibular,
y ahí se va a dividir en sus ramas terminales, que son la maxilar interna y la temporal superficial. Hablamos de la carótida externa. La carótida externa se llama externa prácticamente porque va a dar irrigación a los elementos de la cara, al cuero cabelludo y al cuello, pero lo hace de manera externa. Cuando nosotros hablamos de carótida interna, es esa rama que no da ninguna arteria a nivel del cuello, asciende hacia la cavidad intracraniana y ahí es que ya va a dar irrigación, prácticamente. A esta le llamamos carótida interna. Entonces, la carótida externa prácticamente es la rama de bifurcación medial de la carótida común y la carótida interna es la rama de bifurcación lateral de la carótida común. O sea que la que es interna se ve por fuera, pero no da rama en el cuello. Entonces la relación del nombre es prácticamente con irrigación que da. Cuando ella llega aquí a este nivel, prácticamente da sus ramas terminales, la temporal superficial y la maxilar interna. Entonces, en el trayecto de la arteria carótida externa va a tener dos segmentos pasando una línea tangencial por el borde de la mandíbula, que es esta aquí, que lo va a dividir en un segmento cefálico. Igual, ¿ustedes se acuerdan de la faringe, que tenía una porción cefálica y una porción cervical? Porque la carótida externa pasa lo mismo. Pasamos una línea por la mandíbula, lineal, y la porción que está por debajo de aquí es cervical. La porción que asciende por aquí, por encima de la mandíbula, es cefálica. Entonces, las relaciones prácticamente de la porción cervical, anteriormente nosotros tenemos el músculo externo cleidomastoideo, que prácticamente cubre a la carótida externa. La lámina superficial de la fascia cervical, ahí tenemos al nervio hipogloso que prácticamente la cruza, que vendría siendo este. Ahí. Y el tronco venoso tirolinguofacial. El tronco venoso tirolinguofacial viene de la porción prácticamente externa, cruzando por delante de ella aquí y termina en la vena yugular interna. Posteriormente tiene a la carótida interna, mírenlo ahí, carótida externa, carótida interna, y medialmente ella va a estar apoyada sobre la faringe. En la porción cefálica, que ya aquí a nivel de la cabeza, la carótida externa tiene dos porciones, una infraparotidia y otra retroparotidia. Prácticamente ella se hace profunda, como nosotros lo podemos ver ahí, al vientre posterior del músculo estiloideo. Lo vemos ahí. O sea que esos musculitos prácticamente le dan protección también a la arteria carótida externa. Entonces, a nivel del espesor de la parótida, o sea, dentro de la parótida, porque es un elemento que atraviesa la parótida, nosotros tenemos tres elementos que atraviesan la parótida. El facial, se lo voy a mencionar porque casi nunca le hablo del facial, la carótida externa y la vena yugular externa. Son elementos que atraviesan la parótida. Entonces, esa arteria carótida externa prácticamente va a dar sus ramas colaterales. Esas ramas colaterales se van a ir nombrando a medida que ya van naciendo a nivel de la carótida externa. La primera rama que ella da es la tiroidea superior. O sea que la primera rama de importancia de la arteria carótida externa es la arteria tiroidea superior. Nace prácticamente de su cara anterior. Luego le sigue la lingual, que se va para la lengua. Aquí nosotros tenemos la suerte que las arterias van a decir prácticamente que irrigan. La facial. Luego tenemos la faringe ascendente, que nace de la cara interna. Y las que nacen de la cara posterior tenemos la occipital, que se va para la zona occipital, y la auricular posterior, que se va por detrás del pabellón auricular. Entonces son esas ramas las que da la carótida externa. Tenemos la tiroidea superior, la lingual, la facial, faringe ascendente, la occipital y la auricular posterior. Y ahí prácticamente vemos las 7 ramas. Entonces, la tiroidea superior, que va aquí. La arteria tiroidea superior prácticamente da ramas colaterales.
una para el músculo esternocleidomastoide, que se llama así mismo arteria esternocleidomastoide, y da una ramita muy importante, que es la laringe superior. La laringe superior prácticamente sirve para la irrigación de la laringe. Y por ahí mismo penetra por la membrana tiroides el nervio laringeo superior, acompañando a la arteria. Tiene unas ramas terminales, como nosotros lo vimos, le expliqué hace un ratico de la glándula tiroides, que a nivel del polo superior ella la va a dar una rama anterior, una lateral y una posterior. Entonces, la rama anterior es la que se une prácticamente con la del lado opuesto y esa va a permitir la irrigación del istmo de la glándula tiroides. Luego tenemos la arteria lingual. Su nombre dice para dónde ella va. La tenemos aquí. Es un poquito profunda. Ella va desde la base de la lengua hacia la punta de la lengua, prácticamente, y en su trayecto va a dar ramas colaterales que van a ser prácticamente la arteria suprayoidea y la dorsal de la lengua. La suprayoidea se distribuye en los músculos suprayoides y la dorsal de la lengua se va por la cara dorsal de la lengua. Cuando ella llega prácticamente a sus últimas porciones, entonces va a dar sus ramas terminales, que son la arteria lingual y la arteria profunda de la lengua. La arteria lingual da la arteria del frenillo y esta se divide, la sublingual, perdón, en sus dos ramas terminales, que son la rama mentoniana y la mandibular. Entonces, la rama mentoniana prácticamente es la que sale por el agujero mentoniano, a ese nivel. Y la arteria profunda de la lengua. Entonces, aquí nosotros podemos ver un poquito, miren, si se fijan, como la arteria carótida externa, aquí tenemos la lingual. Miren cómo ya va por aquí. Aquí da la arteria profunda de la lengua, que se va prácticamente para la cara ventral. Y aquí nosotros vamos a tener la arteria sublingual, que se va para los músculos para la zona sublingual, y desde ahí va a dar la rama mentoniana y la submandibular. Entonces, la rama mentoniana prácticamente es la que atraviesa el agujero mentoniano. Lo podemos ver ahí un poquito. Y esta vendría siendo la rama suprayoidea, que se va para los músculos suprayoides. Tenemos la faringe ascendente. La faringe ascendente es esta chiquitica que está ahí adentro. Es una rama fina, delgada. Prácticamente va apoyada sobre la faringe. Ya lo que permite es la irrigación prácticamente de la faringe. Permite algunas ramas porque se relaciona un poquito con los músculos prevertebrales o posteriores. Y permite ramas para los músculos prevertebrales. Asciende prácticamente a la base del cráneo y puede dar rama meningia posterior, que penetra el cráneo por el agujero yugular. O sea que puede dar pequeñitas ramas meningias que penetran al cráneo. La arteria facial. La arteria facial es una de las arterias más importantes que da la carótida externa, porque la arteria facial prácticamente va a irrigar todos los tegumentos de la cara. O sea, la piel de la cara, toda la zona de la cara y todo eso. Esa arteria es una arteria que nace de la cara anterior de la carótida externa, prácticamente es sinuosa, tiene un trayecto largo. Primero, una porción que es supraglandular, que tiene una curvatura a ese nivel, una curvatura mandibular y una curvatura facial. Entonces, la supraglandular o la submandibular prácticamente la da aquí a nivel de la glándula, porque ya va por dentro de la glándula submandibular. Luego contornea la mandíbula y la otra la da aquí a nivel del ángulo de la boca, que es la curvatura facial. O sea, es una arteria irregular, prácticamente como serpiginosa o sinuosa, como también se le llama por la forma que ella lleva. Tiene muchísimas ramas colaterales en su trayecto. Da la rama palatina ascendente, que esta a su vez da la rama tonsilar, que prácticamente da para la amígdala palatina. Da ramos que son submandibulares, para la mandíbula aquí, ramas submandibulares. Da la rama submentoniana, que prácticamente se va hacia el mentón.
ramas pterigoideas, que esas ramas pterigoideas se van para los músculos pterigoideos prácticamente, rama masseterina, todo eso ya la ayuda aquí en este segmento prácticamente. Aquí que nosotros vamos a tener los ramos pterigoideos y masseterinos. Cuando ella prácticamente llega al nivel de la cara, entonces a ese nivel ella va a dar las arterias, que son la labial superior, que se va para el labio superior, y la labial inferior, que se va para el labio inferior. La labial superior, cuando llega al tabique nasal, se une con la del lado opuesto y forma la arteria del tabique. Entonces, desde ahí, ella va a dar la arteria nasal o alar o del ala de la nariz y asciende llamándose entonces como arteria angular. Es como su rama terminal. Cuando ella termina de dar todas las colaterales, ella asciende por toda la cara dando la rama angular. Entonces nosotros la vemos ahí más o menos. La palatina ascendente, la rama tonsilar que van ascendiendo ahí en esta misma zona, es que va a dar las arterias masseterinas y pterigoideas, más o menos. Esa es la submentoniana. La labial inferior, que la tenemos aquí, la labial superior. La labial superior se une con la otra y forma la arteria del tabique nasal, que asciende aquí, en esta zona. Y de aquí ella da la arteria alar, o del ala de la nariz, y desde ahí se continúa como arteria angular. Es muy importante que se conozca esa arteria facial, porque muchas personas ya están incurriendo a métodos estéticos de relleno y todo eso. Entonces la gente tiene que saber a dónde va la arteria facial. Hay gente que se le necrosa el ala de la nariz por ponerse un relleno a nivel de la mejilla o a nivel del surco nasogeniano. Porque en una cara de una persona, yo porque debería ponerle una cara normal, pero no se la puse. Pero voy a agregar eso. A nivel del surco nasogeniano, prácticamente es que asciende esa arteria. Entonces la arteria angular asciende hacia el canto interno del ojo y ahí se va a anastomosar con la arteria dorsal de la nariz, rama de la oftálmica. Quiere decir que nosotros tenemos una comunicación intracraneal, que es de la carótida interna, con una comunicación extracraneal que procede de la carótida externa. La rama auricular posterior se va por detrás del pabellón auricular. Da ramas parotidias para la parótida, ramas musculares. Ella da la arteria estilomastoidea cuando no proviene de la cervical, de la occipital. Esa arteria estilomastoidea lo que hace es que asciende y penetra el agujero estilomastoideo y se va para la cavidad endocraniana. ¿Y quién sale por el agujero estilomastoideo? ¿Quién sabe? ¿Quién sale por el agujero estilomastoideo? Repita, profe. ¿Quién sale? Ustedes no me están oyendo hoy. ¿Quién sale de la cavidad craneana por el agujero estilomastoideo? Ustedes son un grupo grande, déjame ver cuántos son. Nervio facial, profe. Llega de Semana Santa. Yo le voy a dar el examen el martes si van a llegar así brutos. A mí me preocupa realmente que ustedes se vayan de Semana Santa si tomen ese examen. Se le va a olvidar todo el chin de anatomía que aprendieron. Profe, no el séptimo par craneal. El facial, exacto. Eso, eso. Sí, eso, pero le dio tiempo a buscarlo porque yo lo hubiese buscado 1000 veces ya. Pero yo lo estábamos diciendo hace rato, lo que pasa es que estaba peleando ahí. ¿Quién? ¿Quién era que estaba peleando? Yo no peleo. No. Me está dando un consejo, un consejo. Yo no peleo, me preocupa. Y es en serio que me preocupa. La arteria auricular posterior. Cuando ella llega aquí al nivel del pabellón auricular, ahí se va a dividir en sus dos ramas terminales, una rama anterior o auricular y una rama posterior que se va para la mastoide. Y prácticamente permite la irrigación de esta zona ahí del cuero cabelludo. El cuero cabelludo está muy irrigado. O sea, tiene muchas arterias que van al cuero cabelludo y llevan mucha sangre. La arteria occipital, que es esta,
Está la auricular posterior y aquí nosotros tenemos la occipital. Prácticamente nace de la cara posterior también, de la carótida externa. Da ramas musculares para los músculos del cuello. Da la arteria estilomastoidea cuando no procede de la arteria auricular posterior. Y ramas meningias. Entonces la arteria estilomastoidea otra vez entra por el agujero estilomastoideo. Dentro de sus ramas terminales de esa arteria nosotros tenemos una rama lateral y una medial. La rama lateral se va para la parte lateral del cuero cabelludo y la rama medial es meningia o parietal. Da una rama meningia que es inconstante, que normalmente penetra por los agujeros del cráneo hacia la cavidad endocraniana. Pero son ramitas pequeñas, a veces están, a veces no. Por eso no se mencionan casi nunca en los agujeros del cráneo. Cuando hablamos de ramas terminales de la carótida externa, esta que tenemos aquí es la carótida externa. Esas son sus dos ramas terminales. Tenemos la temporal superficial que se va para la cara y el cuero cabelludo, y tenemos la arteria maxilar interna. Ustedes se acuerdan cuando yo le dije que había una arteria que pasaba por el agujero esfenopalatino, que iba a estar entre el cuerpo del esfenoide y el palatino. Esa es la arteria que se va por el agujero esfenopalatino, su rama terminal, que es la arteria esfenopalatina. Entonces, la arteria temporal superficial, que es la que está en la superficie de la cara, que es esta que nosotros tenemos aquí, prácticamente va a ir dando ramas colaterales en su trayecto. Dentro de la más importante, nosotros tenemos ahí la temporal media, la cigomático orbitaria, que prácticamente se va para la cara lateral de la órbita, y tenemos esa, la transversa de la cara, que se va un poquito por debajo del arco cigomático para permitir la irrigación de la mejilla, prácticamente. Entonces, estas son dentro de la más importante que ella tiene. Luego tiene dos ramas terminales, una rama anterior, que es esta que va por aquí, que es frontal, y una rama posterior, que es parietal. Entonces, la rama posterior parietal se puede anastomosar con la rama anterior de la auricular posterior, y así forman prácticamente parte de la red perivascular del cuero cabelludo. La maxilar interna, yo se la voy a mencionar porque ustedes tienen que saber qué tal. Prácticamente tiene 14 ramas colaterales. Eso que tenemos ahí es la arteria maxilar interna. Imagínense lo importante que esa arteria da 14 ramas. Entonces, ella tiene una relación muy estrecha con el músculo pterigoideo lateral. Y los grupos de las ramas que ella va a dar, la va a ir dando según esté en relación con el músculo pterigoideo. Si está lateral, si es inferior, si es medial al músculo pterigoideo, y así prácticamente va a ir dando los grupos de las arterias y de se origina el trasfondo. Esto que aquí es como una representación esquemática, una manera detallada de los grupos que va a ir dando la arteria maxilar interna. Tiene un primer grupo que tiene la arteria timpánica anterior, meningia media, meningia accesoria. Un segundo grupo que está la alveolar. Según su nombre, ustedes pueden como que distinguir para la zona donde van la meningia media y la meningia accesoria. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablamos de los agujeros del cráneo? ¿Para dónde atraviesa la meningia media al cráneo? ¿Por qué agujero? Ay, los agujeros del cráneo, Dios mío, volvimos al principio. Los agujeros del cráneo van para el examen. Y no es mentira que yo le pongo una pareja de los agujeros del cráneo. ¿Una tarea de qué, profe? ¿Por qué agujero pasa de meningia media? Eso no es como, creo que como yo sé que ellas van a la fosa craneal media, pero yo creo como un foramen, no sé si espinoso o algo por un estilo, eso no me recuerdo. El espinoso. Yo me acuerdo de la fosa craneal media, porque me acuerdo bien de eso, que estaban ahí. ¿Se escucha?
La arteria meningia accesoria, ¿por dónde pasa? Por el ¿Cuáles son abdomen ovar, profe. el agujero redondo, el oval y el espinoso? Díganmelo a ver. ¿Quién sabe? Por el redondo pasa el nervio maxilar. Ajá. ¿Y Por cuál más fue que usted dijo? el oval. Por el oval pasa el nervio mandibular, la arteria meningia accesoria, la vena emisaria. ¿Y por el espinoso? Por el espinoso pasa la arteria de venas emisarias medias, el ramo meningio y el nervio mandibular. No está leyendo eso. Entonces búscate tú en internet. La arteria meningia media. Prácticamente es lo que como que más grande el elemento que pasa por ahí. Entonces, en el segundo grupo nosotros tenemos las arterias alveolar inferior, la masseterina que va para el macetero, temporal profunda posterior y las ramas pterigoides que van para los músculos pterigoides. Tercer grupo, arteria bucal, temporal profunda, alveolar superior, la infraorbitaria. ¿Ustedes se acuerdan del agujero infraorbitario? No, yo tengo el supraorbitario, pero no el infra. Entonces, el agujero infraorbitario está por debajo de la órbita. Nosotros lo tenemos prácticamente en el hueso maxilar superior. En el cuarto grupo y último, prácticamente tenemos la palatina ascendente que asciende por el hueso palatino, la del conducto pterigoideo y la arteria pterigo-palatina. Entonces, la rama terminal, que viene siendo esta de aquí, es la arteria esfenopalatina, que prácticamente pasa desde la fosa infratemporal a la cavidad, a la pared lateral de las cavidades nasales por el agujero esfenopalatino. Entonces, ¿qué ustedes tienen que saber de la carótida interna? ¿Qué es esta que nosotros tenemos aquí? De estas ramas, señores, yo se las mencioné para que ustedes sepan que existen, que están ahí, que son importantes, que tienen una irrigación, que prácticamente la arteria carótida externa sí irriga la cabeza y el cuello, tanto en su configuración de a nivel de las cavidades, fosas nasales, cavidad orbitaria, cavidad bucal y todo eso, o sea, de manera externa, y que dentro de la cavidad craneana, adentro del cráneo ya cerrado, ahí nosotros vamos a tener la carótida interna. Entonces ella al principio está en el cuello, luego atraviesa el espacio laterofaringeo, que también se le llama espacio laterofaringeo cefálico, el conducto carotídeo, que el conducto carotídeo tiene forma de un sifón porque no es lineal, sino que dentro va a tener una pequeña curvatura. Luego llega a la pared, a la cara lateral del cuerpo del esfenoide, donde nosotros vamos a tener el seno cavernoso, y ahí es prácticamente donde ya termina a nivel de la cavidad craneana. A veces, cuando el seno carotídeo no está en la bifurcación de la carótida común, quien va a poseer el seno carotídeo, que es la dilatación, que es un baroreceptor que nosotros tenemos a ese nivel, es la arteria carótida interna. Prácticamente regula las presiones. Entonces, ¿cuáles son las relaciones de la arteria carótida interna? Prácticamente a nivel del cuello es lateral y posterior a la arteria carótida externa, que lo vimos ahorita. Lateral y posterior. Por dentro se relaciona con la faringe, las dos arterias prácticamente, y posterior ella tiene una relación más estrecha con las apófisis transversas de las vértebras cervicales, que nosotros la vemos ahí. A nivel del espacio laterofaringeo, se va a relacionar con la vena yugular interna, el tronco simpático y los cuatro últimos nervios craneales. ¿Ustedes se acuerdan quién más fue que yo le dije que se relacionaba ahí con esos cuatro últimos nervios craneales? Que también tenía una relación con el espacio laterofaringeo, la faringe. Yo se lo voy a decir porque ustedes lo van a buscar. Y para que estén pensando y perdiendo tiempo, no se lo digo. La faringe. Entonces, eso sí se lo va a preguntar. ¿Cuáles son los últimos pares craneanos? Los últimos cuatro.
Yo se lo he preguntado muchas veces eso. El hipoglos. El hipoglóso de uno. El vago. El vago. Faltando. El glosofaringeo. El De glosofaringeo. pana, man. Y el espinal accesorio, ya me entrepere. Entonces, ¿cuáles son las relaciones de la arteria carótida interna? A nivel del conducto carotídeo, porque ya vamos ascendiendo, pasamos ya del espacio laterofaringeo, ahora vamos aquí, a nivel del conducto carotídeo, que prácticamente está en la base del cráneo. A nivel del conducto carotídeo está rodeado por un plexo venoso y un plexo simpático, y va a estar casi en contacto con el hueso. La arteria carótida interna, a ese nivel, cuando ella entra por el agujero carotídeo que va a estar en la base del cráneo y termina prácticamente el agujero carotídeo dentro de la cavidad craneal, pero en el vértice del peñasco. ¿Se acuerdan que yo le mencioné eso, verdad? Esa arteria tiene un recorrido ahí dentro. Ella pierde la capacidad elástica y se vuelve un poquito más muscular. Por lo tanto, se dice como que se vuelve venosa. Entonces, es porque la arteria no puede tener una capacidad elástica que no pueda como que adaptarse a las paredes de los huesos. Tiene que ser, no puede ser contráctil y nada de eso para que pueda estar dentro de una cavidad de un hueso. Y pierde su capacidad elástica y se vuelve un poquito más muscular. A nivel del seno cavernoso, que ya está dentro de la cavidad craneana, prácticamente está en contacto con el seno cavernoso. Y ahí va a terminar prácticamente su posición anterior en relación con los nervios motores del globo ocular. Entonces, en la carótida interna prácticamente, ella termina a nivel de las apófisis clinoides anteriores. A nivel de las apófisis clinoides anteriores va a dar su única rama colateral de importancia, que es la arteria oftálmica. Entonces, esa arteria oftálmica que penetra a nivel de la órbita y va a dar irrigación a la órbita, prácticamente dando una cierta cantidad de arterias a nivel de la órbita. Cuando llega al canto interno del ojo o a la pared interna de la órbita, va a dar su rama terminal, que es la arteria dorsal de la nariz, o nasal, y ser anastomosa con la arteria angular, rama de la facial. ¿Ustedes se acuerdan eso? Entonces hay una comunicación entre la carótida interna, que es esa, y la carótida externa. Después de que ella da su única rama terminal, que es la arteria oftálmica, la tenemos aquí. Entonces ella se va a cuatrifurcar. Se divide 4 veces. Como que ella llegó y se dividió 4 veces. Y a ese nivel, prácticamente va a dar la arteria cerebral anterior, que es esta que nosotros tenemos aquí. La comunicante posterior, que es esta que tenemos aquí. La coroide anterior, que va para los presos coroideos, prácticamente. Y la cerebral media, que se va para la pared lateral de la cavidad craneal. La cerebral media. Y así nosotros damos irrigación a la cavidad endocraniana. Pero la irrigación importante de esta cavidad endocraniana la va a dar el polígono de Willis, que es esto que nosotros tenemos aquí. Es un circuito prácticamente anterógrado y retrógrado a nivel del cerebro que permite la comunicación de esto que nosotros tenemos aquí, que es la arteria vertebral, prácticamente la comunicación de la arteria subclavia con la arteria carótida interna. O sea, entre la arteria subclavia y la carótida interna van a formar el polígono de Willis. Pero de la subclavia, la rama que forma el polígono de Willis es la arteria vertebral. Nosotros la tenemos ahí. Se unen a nivel del agujero occipital y forman la arteria basilar, que va a estar apoyada sobre el clivus del occipital, y desde ahí forman este circuito a nivel de la cabeza, que es el polígono de Willis. También si yo tengo polígono de Willis por allá adelante. No son la vena. Miren, esos rojos que nosotros vemos aquí, la arteria carótida interna. Cuando ya llega a la apófisis clinoides anterior, a su rama terminal en relación con el nervio óptico y prácticamente la arteria oftálmica, que penetra por el conducto óptico. Entonces ahí ella se cuatrifurca a nivel de la apófisis clinoide. Y eso que tenemos aquí de manera azul son los senos cavernosos.
Entonces, esos senos cavernosos envuelven de manera completa la arteria carótida interna. Ella prácticamente está contenida dentro del seno cavernoso. Yo no tengo ni un polígono ahí de cómo se ve en la cavidad craneal. Entonces, para mañana nosotros terminamos la clase con arteria subclavia y las venas de la cabeza y el cuello. Entonces, hablamos un poquito de la arteria subclavia, porque la arteria subclavia, miren, esta que nosotros tenemos aquí, va a dar esas ramas que normalmente van a estar en relación prácticamente con el cuello, la cavidad endocraniana. Ella da toda esa rama. Ustedes tienen que saber que existe. Yo casi nunca pregunto la subclavia en el examen, pero ustedes tienen que saber que está ahí, que es importante esa arteria, es muy importante. Miren cómo ella es esa arteria vertebral, que es la que se va por el agujero transverso. Transverso. Uh-huh. Y miren cómo asciende la arteria vertebral ahí a nivel del occipital y penetra por el agujero magno. Miren, a ese nivel. Por el agujero magno y llega a la cavidad endocraniana. Ya. Entonces, para mañana hablamos un poquito de la arteria subclavia y de las venas de la cabeza y del cuello. Y ahí le podemos hablar un chin del plexo cervical. Como para que ustedes sepan que está ahí también el plexo. Bien formadito. Entonces, hasta mañana. Que pasen buenas noches. Mañana es presencial, ¿verdad? Mañana yo creo que la quieren presencial o virtual. 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 Se puede de las dos maneras, porque si ustedes se fijan, por ejemplo, la arteria subclavia ya ustedes la saben identificar. Nosotros no vamos a identificar la rama de la subclavia. Y las venas, prácticamente, ya ustedes identifican la yugular interna, la yugular externa un poco. Y, por ejemplo, estos que son los senos de la dura madre, ustedes no lo van a ver allá. Porque los senos de la dura madre se les da más en detalle en neuroanatomía, pero ustedes tienen que saber que existen, que están ahí. Y de ahí vemos las venitas. El sistema de drenaje de la cabeza y el cuello es una clase corta. Entonces, por último, le mencionamos un chin del plexo cervical, cómo se forma. Pues clase virtual mañana, entonces. Así yo vengo temprano. Ok, profe.